Andrés Manuel López Obrador es un político mexicano que después de 3 campañas electorales logró lo inimaginable, ser presidente de México. El pueblo mexicano por la vía democrática puso no solo al máximo representante del partido Morena como el ejecutivo de la nación, también a la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, dándole la prioridad y la legitimidad del poder a Obrador para poder gobernar, sin mucha intervención de una oposición que también es nefasta. En las campañas políticas para presidente de la nación, AMLO dejó a flote su populismo sin que la mayoría de los mexicanos fuera consciente de los riesgos latentes que pueden ser llevar a cabo la ideología obradorista. Una ideología populista y socialista es lo que encierra la perspectiva de gobernar para poder ayudar a los que menos tienen, acusando al sistema neoliberal por crear una desigualdad económica en México. En su libro 2018, La salida, AMLO menciona en la página número 17 lo siguiente: procurar que el Estado democrático, por todos los medios legales, distribuya con equidad el ingreso y la riqueza de México, bajo el criterio de que no puede haber trato igual entre desiguales, y que la justicia consiste en esencia en darle más al que tiene menos. En este enunciado, Obrador muestra una perspectiva socialista, en donde pretende concentrar la riqueza no en el mercado, sino en el Estado, siendo este el principal distribuidor a través de sus mecanismos democráticos. Cabe mencionar que el populismo clásico es estatista, puesto que al concentrar todo su poder, supone un Estado sobredimensionado, con cuyos recursos realiza su labor redistributiva. El perfil de Andrés Manuel López Obrador cumple a mayor medida con los estándares del populismo latinoamericano, los cuales empiezan con esta primera característica: una indiferencia a la libertad y una idolatría hacia el Estado. Esta política colectivista justificará toda acción, porque el pueblo así lo demanda, porque el pueblo así lo desea. Ahora, el Estado encarna la voz del pueblo asumiendo un papel en el que toma la iniciativa a través de la perspectiva ciudadana. En el transcurso de su mandato, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir Obrador, el pueblo sabio, o bien, el pueblo bueno? Cada vez que escucho esta frase de Obrador, me recuerda de forma inevitable una frase de Rousseau encontrada en su libro El contrato social, el cual pensaba que quien desobedeciera a la autoridad debía ser castigado con la muerte, porque esta era la voluntad del pueblo. Es decir, se fundamenta el actuar en un principio de voluntad general que encierra al pueblo como lo máximo, juez e impartidor de leyes, teniendo como efecto la expulsión del individuo y sus intereses. Obrador, al criticar al sistema neoliberal y mencionar que es la causa primera de todos los problemas, y crear un capítulo llamado privatizar, sinónimo de robar, en un modo completamente indefendible pasará a reducir las libertades del individuo en tanto capacidad de obtener con su trabajo y esfuerzo el capital para adquirir bienes y servicios para posteriormente invertirlos o reinvertirlos. Al incrementar el control del Estado junto con sus asistencialismos, no disminuirá la pobreza como pretende, sino más bien incrementará el número de personas que viven bajo las dádivas del Estado, siempre partiendo de la idea de que el Estado tiene el deber de distribuir las riquezas, y así evitar que los pocos que tienen mucho abusen de los muchos que tienen poco. Incluso en un capítulo llamado Rescatar el Estado, AMLO menciona lo siguiente: hay que desechar el engaño de que para crecer el Estado debe diluirse o subordinarse en beneficio de las fuerzas de mercado. Esto no es más que la idea social de que el Estado debe intervenir de forma muy apresurada a cuestiones que no le conciernen, como en la economía de mercado. Es más atractivo políticamente decir que el gobierno va a repartir riqueza a que va a crear las condiciones para que cada quien con su trabajo las produzca e intercambie. La segunda característica del populista es su paranoia antiliberal o antineoliberalista. Es obvio y más que evidente que AMLO es un antineoliberal. En su toma de protesta dedicó varios minutos a denostar al sistema. Del mismo modo, AMLO habló más del pasado, en especial del neoliberalismo, como la causa de todos los males del país, desde la pobreza hasta el sobrepeso de los mexicanos.
Antes de continuar y seguir hablando del antineoliberalismo de Obrador, es preciso decir las características del liberalismo, en especial el clásico, ya que de este se fundamentan las políticas económicas de la economía de mercado. John Locke, padre del liberalismo clásico, en palabras muy breves, hace mención de la importancia del Estado en tanto medio para garantizar los tres derechos fundamentales del humano en su estado de naturaleza: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, teniendo otros dos como el derecho a juzgar y a castigar, siendo estos entregados al Estado cuando se entrega en el estado civil. Es decir, ahora el Estado se encarga de impartir justicia y seguridad al mismo tiempo que protege y garantiza los tres derechos fundamentales. El liberalismo cuenta con 5 características: consentimiento, individualismo, Estado de Derecho, propiedad privada y tolerancia religiosa. Fomentando estas características y respetándolas es como se llega a una libertad económica, es decir, a una economía de mercado, donde por la vía pacífica y voluntaria los individuos tienen la oportunidad de elegir qué bienes consumir por parte de oferentes que buscan crear y desarrollar productos de mayor calidad a un precio mucho más bajo que su competencia. Atentar con esta libertad y echar de lado al comerciante o empresario para que el Estado venga y se encargue de suplir esas necesidades mediante empresas de Estado, subsidios como pensiones y programas sociales, así como becas para estudiantes, no hará más que crear un mayor gasto público. Es por ello que es correcto preguntar, ¿de dónde se va a sacar el dinero para financiar eso? Es evidente que no del Estado, porque este es incapaz de crear riqueza. Será, obviamente, de los impuestos. Ludwig Erhard, liberal clásico, responsable del milagro alemán occidental de posguerra, menciona que la idea del neoliberalismo se refiere a la idea de economía social de mercado, siendo este sistema de libertades el que hizo de Chile el país más exitoso de América Latina. No es de sorprenderse que todos los populistas culpen que todos nuestros males son gracias al sistema neoliberal. Castro lo hizo, Chávez lo hizo, Morales lo hizo, Kirchner lo hizo, Obrador también lo hizo, e inclusive Hitler lo hizo. Somos enemigos a muerte del sistema económico capitalista actual, porque explota al económicamente débil, con sus salarios injustos, con su valoración del ser humano de acuerdo a la riqueza y la propiedad, y estamos determinados a destruir este sistema bajo toda circunstancia. Juan Claudio Lechín, en su libro Las máscaras del fascismo, menciona que en el caso de realizar un estudio donde se comparen los procedimientos políticos, discursivos y mecanismos de concentración de poder entre Chávez, Castro, Morales, Mussolini y Hitler, se puede deducir que todos ellos pueden ser considerados fascistas. Esto lo determina así porque concluye que el caudillo fascista es mesiánico, carismático y de origen plebeyo. Sus brazos son grupos de choques militares o paramilitares. Busca la refundación de la patria y la reforma constitucional. Aniquila las instituciones liberales. Tiende a ser antineoliberal y logra identificarse con el partido y el partido con el Estado. Otra característica del populista es ser victimista, tener un complejo de víctima. Aunque Obrador haya aclarado no ser antiestadounidense, sí culpa en gran medida al sistema económico que ellos manejan. Del mismo modo, culpa a un sistema interno como causante de todos los problemas al llevar a cabo el neoliberalismo en México. Al principal actor, el cual la atribuye como el líder de una mafia de poder, es Carlos Salinas de Gortari. No por nada, en su libro, AMLO menciona lo siguiente: cuando Salinas fue impuesto mediante el fraude electoral, la lista de la revista Forbes, donde figuran los hombres más ricos, solo aparecía una familia mexicana, de los Garza Sada, con $2,000 millones. Pero al finalizar aquel sexenio, ya estaban incorporados a ese listado 24 mexicanos más, que poseían en conjunto $44,100 millones. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos propiedad de todos los mexicanos. Lo que no se menciona es que Salinas heredó de los gobiernos anteriores de su partido, del cual formó parte, una economía al borde del colapso,
en donde urgía cambios hacia un orden presupuestal, y la única opción fue la desincorporación de empresas que generaban pérdidas y requerían millonarios subsidios. Ante la opción del colapso o la austeridad y el orden presupuestal, Salinas optó por este camino. Y no fue por tener una ideología neoliberal, sino para evitar un derrumbe. En el gobierno del presidente Salinas se vendieron 261 empresas, entre ellas bancos y minas. Los recursos recibidos se destinaron al pago de la deuda pública. La privatización redujo los subsidios. Varias de las empresas incorporadas del gobierno empezaron después de privatizarse a generar ganancias y a pagar impuestos. Salinas bajó el déficit a cero. Los ingresos los destinó al pago de la deuda. Ese superávit hace creíble y posible enfrentar el pago de los intereses de la deuda y la amortización del capital. La corrección de los desequilibrios de esta medida de privatización de empresas fue tachada por los enemigos políticos de Salinas como un abandono al nacionalismo revolucionario de su partido y una aplicación de políticas neoliberales. Sea cualquiera el nombre que le pongan, esas antiguas políticas económicas, llenas de inflación y devaluación heredada de los gobiernos anteriores, retomaron el crecimiento sin inflación por unos años. La privatización de empresas permitió que los particulares fueran competentes en una economía de mercado, buscando la manera de mejorar la calidad de sus servicios, reduciendo el gasto del gobierno en no subsidiar empresas que estaban al borde del colapso. Siguiendo con la cuarta característica del populista, es que este cuenta con una pretensión democrática para legitimar su poder. Ellos buscan concentrar el poder en el Estado y destruir las instituciones republicanas. Por su aparente carácter democrático, el nuevo socialismo es mucho más peligroso, en especial dada la comprensión formalista y vacía de democracia que impera en la región, excusándose con la palabra del pueblo o porque el pueblo así lo desea. Un ejemplo de esto en la visión obradorista son las consultas populares, en donde a disposición del pueblo es como se llevaron a cabo los futuros proyectos de la nación. AMLO en su libro menciona lo siguiente: en nuestra concepción, el Estado es fundamental para la promoción del desarrollo, a diferencia de todas las expectativas de crecimiento en factores externos que esperan que el mercado reaccione por sí mismo. Consideramos que es fundamental la intervención pública para reactivar la economía y generar empleos, todo después de un largo periodo de recesión como ha sucedido en México. La tradición liberal inglesa y americana no concibe la democracia de manera independiente a los derechos más fundamentales de los individuos. De hecho, la democracia debe precisamente limitar el poder de los gobernantes, es decir, todo lo contrario a lo que se acostumbra en la izquierda de América Latina. Entre más poder tenga el gobierno, más dependiente nos volvemos de esto. La visión de Obrador consiste en mayor intervención del Estado para poder garantizar el bienestar de los individuos, cuando lo que bien obtendrá, en el peor de los casos, será una menor inversión privada, menores oferentes, mayor escasez, mayor inflación y estanflación, y un déficit que al final pagará el pueblo mexicano. Para finalizar, hay que recalcar muy fuertemente la manera en la que llegó al poder Obrador. Fue pacífica. No se llevó a cabo la ideología marxista-leninista en donde el poder se obtenía mediante una revolución violenta. AMLO usó otros medios, una penetración ideológica gramscista, implantando un ideal hegemónico, con el fin de persuadir a la perspectiva del individuo en tanto éste considere la privatización como un mal y la expropiación como un bien. Es por ello que en el fraude de 2006 nunca se levantó en armas, puesto que para cualquier político que carezca de los fusiles de Mao, el terreno gramsciano es el único posible. Gramsci fue presidente y líder del Partido Comunista Italiano, destacado por la idea de la hegemonía cultural, que consiste en dirigir el poder hacia una legitimidad a nivel popular, perpetuando en las instituciones ideas y valores, hasta llegar a construir un orden socialista de forma pacífica y gradual. Gramsci era de la idea de que si se cambiaban las ideas y la cultura dominante en una sociedad,
terminarían por transformar las instituciones sobre las que descansa el capitalismo, dando legitimidad a una nueva clase de dirigente y a un nuevo sistema social. Mientras para Marx y los socialistas marxistas la batalla era una revolución armada, para Gramsci era sobre todo una intelectual y cultural, bajo la premisa central de que los seres humanos no estamos regidos solo por la fuerza, sino también por las ideas que se constituyen primeramente por palabras. Es por ello que en la lucha política, filosófica e ideológica, las ideas también son armas, bombas, calmantes y venenos. Bajo esto, hay que aceptar que la ideología obradorista lo sabe muy bien. No por nada tenemos en menos de un año de su gobierno una cartilla moral y un nuevo canal con el que pretende educar a la sociedad moralmente. Es así esta nueva revolución socialista la que pretende conquistar la cultura para cambiar nuestra forma de ver el mundo, porque ante todo la cultura es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de la conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. Y Obrador lo sabe y lo hace muy bien.